Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Hola hermanos, buenos días, Dios les bendiga, muy contento de poder estar con ustedes nuevamente mediante estos medios tecnológicos, poder reunirnos en un mismo espíritu para poder realizar este culto a nuestro Dios, alabar y bendecir su nombre. Estamos muy contentos de poder estar una vez más con ustedes. Quiero decirles que Dios les bendiga, que puedan estar bien en sus casas, cada uno de ustedes con sus familias. Si bien es cierto, es un tiempo en que no podemos estar reunidos, pero sí es un tiempo en que hemos podido regocijarnos y gozarnos junto a nuestros seres amados en nuestras casas y poder tener este tiempo de alabanza y de adoración. Vamos a comenzar este culto de día domingo con una oración, ¿ok? Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos regalas. Te pedimos que tú te puedas quedar con nosotros en este tiempo y que todo lo que hagamos para ti en este culto sea de tu agrado, Señor. Te agradecemos, Padre, hemos preparado esto de corazón, Señor, porque te amamos, porque sabemos que tú eres quien está siempre cuidándonos, porque sabemos que tú eres siempre el que está caminando con nosotros, Señor. Y eso te lo agradecemos, Padre, agradecemos tu misericordia, agradecemos tu provisión en este tiempo, agradecemos todo lo que tú nos entregas, Señor amado. Gracias te damos, Padre bendito, y que por sobre todas las cosas se cumpla el plan que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, damos gloria, damos honra, Señor, a tu nombre en este momento, Padre bendito, y quédate con nosotros y que tu Espíritu Santo guíe, Señor, este culto, y que tu Espíritu Santo vaya, Señor, derramándose en cada casa, Señor, de mis hermanos. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tengo una palabra del Señor que voy a leer, ¿cierto?, para ustedes. Espero que puedan tomar sus Biblias y poder acompañarme en esta lectura. Está en Efesios 1. Vamos a leer desde el versículo 15 en adelante hasta el 23. Y dice de esta forma: por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en el siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gloria a Dios por su palabra a la iglesia, ¿verdad? Vamos a seguir en este culto. En este momento vamos a dar paso a el tiempo de alabanza. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy,
escritura. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Hermanos, vamos a cantar ahora una alabanza, un himno contemporáneo que se llama Por Fe. Y la fe consiste en estar seguros en lo que Dios ha prometido. Así que cómo no cantar a nuestro Señor de la fe que Él nos da para creer en sus promesas. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él.
hermanos, hermoso tiempo de alabanza el que pudimos tener. Sé que cada uno de ustedes en sus casas pudo acompañar estas canciones, este hermoso tiempo en que pudimos alabar a nuestro Dios. Agradecer también el trabajo del Ministerio de Alabanza, que en todo este tiempo ha estado, ¿cierto?, grabando todas estas canciones, ha tenido que estar invirtiendo tiempo en hacer los arreglos necesarios. Y eso hay que dar gracias a Dios porque pone en el corazón de cada uno de sus hijos, ¿cierto?, el trabajar para su obra. Vamos a dar el paso, ¿cierto?, a la predicación que hoy día nos trae nuestro pastor. Vamos a pedirle al Señor, ¿cierto?, que lo ilumine y que pueda estar junto a Él para tener este momento en que vamos a tener un aprendizaje importante. Así que vamos a darle el paso a la predicación. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Nuevamente un domingo más compartiendo la palabra del Señor, y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de mirar y de revisar el texto bíblico. Hemos venido caminando ya por varias semanas en la primera carta a los tesalonicenses. Ha sido un recorrido que hemos llevado adelante. Nos quedamos ahí mirando un poquito el ejemplo de la vida de los tesalonicenses, después del ministerio de Pablo, lo que había sido su experiencia de fe. Y la semana recién pasada hablábamos, ¿no es cierto?, de esta ausencia de Pablo y de este llamado tan especial que hacía Pablo a mirar nuestra vida y la vida de quienes nos mentorean, de quienes nos dirigen, de quienes nos inspiran en el caminar cristiano, ¿sí? Y les dejé una tarea que espero que hayan cumplido y espero que la hayan realizado y hayan llamado, hayan escrito, ¿no es cierto?, a alguien, le hayan puesto un mensaje expresándole lo que ese alguien pudiera significar en sus propias vidas. Ahora llegamos al capítulo 4 y es bastante interesante porque Pablo hace aquí en el capítulo 4 un quiebre absoluto de lo que venía o de la línea de lo que venía conversando y hablándole. Él da gracias porque está con los hermanos, luego comienza a hablar de su propia experiencia, lamenta su ausencia y habla de quiénes eran este grupo de hermanos. ¿Te acuerdas que le mostré que pareciera que Pablo estaba diciéndole, mira, hay algo que no, o que Timoteo le informó que hay algo que no estaba tan bien? Y ahora Pablo comienza a dar, a partir de los dos próximos capítulos 4 y 5, instrucciones bien concretas a la iglesia de lo que tenían que hacer, de lo que estaban viviendo, de lo que estaban experimentando. Ahora, estas instrucciones, ustedes van a mirar en el capítulo 4 y 5, que yo espero que lo lea esta semana. En el capítulo 4 va a ver que lo corta, a partir del versículo 13 más o menos, hace un corte para tomar un tema bien especial y específico que tenía que ver con la segunda venida de Cristo, pero más que con la segunda venida de Cristo, Pablo comienza a hablarle, dar instrucciones respecto de un área que no había sido tratada, que era en relación a los muertos, y también del desconsuelo que tenían respecto de aquello. Son instrucciones bien particulares a la iglesia, son enseñanzas bien concretas para que la iglesia pueda seguir avanzando. Y luego retoma las enseñanzas o las instrucciones que tenía que tener la iglesia en su desarrollo. Recuerda que era una iglesia todavía nueva, llevaba poco tiempo, era necesario que aprendiera todavía algunas cosas, que afirmara o reafirmara algunas situaciones que estaban allí ocurriendo. Y voy a invitarte a que leamos el texto sagrado desde el capítulo 1, en el capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y ahí hace este alto el apóstol. Mire, es tan interesante el texto, vamos a revisarlo. Podríamos habernos detenido tranquilamente para 2, 3 reflexiones o predicaciones. Voy a avanzar en la idea general completa del texto de estos primeros 12 versículos. Ahí usted, si quiere, puede en casa ir profundizando cada uno de ellos un poquito más. Partamos. Mire, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El versículo 1 ya del capítulo 4 hace todo este quiebre con respecto de lo que venía hablando. Por lo demás, ¿no es cierto? Es decir, además de todo lo que hemos hablado, en razón de todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Aquí voy a plantearles algo nuevo. Y fíjense que Pablo lo que va a plantearnos es la necesidad de agradar a Dios en todo lo que hacemos y no agradar a los hombres. Agradar al Dios Padre en todo lo que realizamos y no agradarnos solamente a nosotros y en lo que nosotros queramos, con mis propias ideas. Pablo viene a decirle algo a la iglesia muy interesante. Un hermano pastor llamado Ken Collier dice: hay tan solo 2 opciones, agradar a Dios o agradarse a sí mismo. Servir con un 50% de nuestra vida y utilizar el otro 50% para nosotros mismos no sirve. Quizás darle al Señor el 60% y para nosotros el 40% no sirve. Darle el 70% o el 80% o el 90% o hasta el 95% a Dios y para nosotros dejarnos algo no sirve. El hermano Collier, ¿no es cierto?, lo presenta de la siguiente manera. Dice: nosotros encontramos sobre la estantería tan solo 2 opciones para nuestra vida, como si fuera un supermercado espiritual. Una opción es agradar a Dios. La otra opción es agradarse a uno mismo. Lamentablemente, muchos cristianos profesantes eligen agradarse a sí mismos porque no saben que el servir a Dios para agradarle a Él no es una mera opción, sino una obligación. Los versículos que estamos mirando nos llevan a esta reflexión. Vamos a mirar cosas puntuales en los textos que quiero resaltar, pero en el fondo los primeros, todos estos capítulos y aún lo que viene, todos estos 2 capítulos que vienen, nos hablan precisamente de esto. Es decir, ¿sabe qué? Tenemos que, con un 100% de nuestra vida, agradar a Dios. No podemos estar pensando en agradarnos a nosotros mismos. Y comienza así el relato. Desde el versículo 1. Normalmente Pablo introduce, ¿no es cierto?, con palabras parecidas, por lo cual, y entonces, para decir que voy a cambiar de temas, aunque voy a seguir en lo mismo, y voy a hacer referencia a lo que de verdad quiero decir. Os rogamos, y usa 2 palabras muy interesantes, dice: os rogamos y exhortamos. Es decir, te lo pido y te lo ordeno. ¿Sí? Como quieras tú recibirlo. Mira, si te basta con que te lo ruegue, por favor te lo ruego. Si es necesario que te lo ordene, que te lo exhorte, que te lo entregue y que tú lo tengas que asumir porque viene de parte de una autoridad espiritual para tu vida, hazlo de esta manera. Como quiera que sea, le dice, lo que quiero es lo que le estoy comentando. Que puedas servir y agradar a Dios antes que a ti mismo, en una experiencia que va a relatar aquí el texto y que va a hablarnos de santidad, de una práctica de vida que honre el nombre de Dios.
Pablo da un reto, ¿no es cierto?, a los hermanos basado en su propia autoridad divina que ya había aclarado de qué parte de quién venía y lo que él estaba haciendo. Él ya se había expresado y por eso le dice a los hermanos, mire, ustedes que recibieron de esta palabra de nosotros, esta palabra que aprendieron de nuestras propias vidas, que las vieron en la práctica, entonces yo les pido, les ruego y les exhorto que por favor hagan conforme a esto. Dice que os conduzcáis como conviene conduciros para agradar a Dios y así abundar más y más en esto. La primera reflexión que tú tienes, la primera pregunta en esta mañana, mi amado hermano, que tú tienes que hacerte. ¿Mi vida agrada a Dios? ¿Mis acciones, mis palabras, mis participaciones, el ejercicio de mis dones y talentos agradan a Dios? ¿Dios estará agradado de mí? Pablo dice, de la manera que aprendimos de quién, de la palabra de Dios, de quienes nos han enseñado a través del tiempo, de lo que dijimos la semana pasada, de estas personas que fueron nuestros mentores, nuestros amados que nos enseñan, que nos acompañaron, que están cerca nuestro. Aprendamos a servir, a honrar, a vivir en el nombre del Señor, día tras día. Están las expectativas, ¿no es cierto?, que tenemos que dar o que tenemos que poner delante de la congregación día tras día en cada ocasión. El texto es tremendamente interesante, ¿no? En el versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Es decir, Pablo dice, mire, te pido que sigan abundando en esto, porque ya saben lo que les dije por el Señor Jesús. ¿Cuál es el mensaje? No es un mensaje mío, es la palabra de Dios. No la tomen porque viene de mí, tómenlo porque viene de la palabra de Dios. Examinen y exhorten esta palabra. Ya les dije, la iglesia de Tesalónica era menos noble que la de Berea. Pero Pablo les dice, de todas maneras, esta palabra viene de parte de Dios para que la tomen. Los de Berea escudriñaban para saber si era así. Estos hermanos estaban allí como expectantes de lo que llegara. Pero en esa misma expectación tenían que tener certeza de que esta palabra venía de parte del Señor. Amados hermanos, conformarnos con los estándares del mundo no está bien para los hijos del Señor. No está bien para nosotros. Nosotros tenemos que ir un paso más allá. Dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y agrega harto, que os apartéis de fornicación. Mira qué interesante. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios para tu vida, mi amado hermano. Pablo dice, abunden más y más en lo que aprendieron y la manera en que aprendieron a vivir el evangelio de parte nuestra. Y sabe, porque la voluntad de Dios para la vida de ustedes es que ustedes sean cada vez un poco más santos. Y agrega, ¿no es cierto? Que haya este proceso. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado en las semanas anteriores? Lo que implicaba santidad. ¿Se acuerda que le dije que santidad no tiene que ver con una aureola en la cabeza y andar con la Biblia todo el día o repitiendo textos todo el día? O mandándonos, ¿no es cierto? O hablándonos solamente con versículos bíblicos. Que la santidad tiene que ver con la vida puesta en las manos de Dios. Lo que pienso, lo que hablo, lo que digo, que sea consecuente con la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que le hablé que santidad tiene que ver con ética, con moral, con conducta? ¿Sí? Que es un proceso en el que todos estamos inmersos y que tiene que ser un proceso ascendente cada día para ir creciendo en la gracia del Señor. ¿Sí? La santidad no es una experiencia mística de un día. La santidad no es una experiencia sublime, ¿no es cierto?, que pudiéramos tener. Y gloria a Dios cuando las tenemos. Qué bueno cuando Dios nos permite tener, incluso llegar a tener éxtasis maravilloso. Gloria al Señor por hermanos que tienen esta experiencia. No niego esa experiencia y no niego el valor que esa experiencia pueda tener. Por el contrario, creo que es hermosa, que es edificante, que es maravillosa cuando tenemos éxtasis, cuando tenemos tiempos maravillosos y plenos de la presencia de Dios en nuestra vida. Pero la santidad, ¿no es cierto?, es la permanencia de estos elementos en nuestra vida, de nuestras conductas, de nuestro hablar, de nuestro decir, de nuestro accionar, de nuestro pensar, inclusive que el Señor lo conoce, que va en ascendencia a la búsqueda de la plenitud de Cristo en nuestras vidas. La santidad tiene que ver con aprender a decir que no
ante las experiencias de la tentación, no ceder ante aquello. Y Pablo lo pone de manera muy interesante, dice, el Señor busca en sus vidas la santidad, es decir, que os apartéis de fornicación. ¿Por qué lo pone de esta manera Pablo? Porque el entorno donde ellos estaban viviendo, el entorno de la ciudad de Tesalónica y de la cultura social en la que ellos vivían, ciertamente era un entorno donde la lujuria, ¿no es cierto?, era un tema absolutamente recurrente. Estaban rodeados de una cultura de infidelidad en las relaciones personales. Pero más allá, la palabra fornicación, ya te lo he dicho, viene de porneia, en el griego, y de donde mismo viene la palabra pornografía, ¿no es cierto? Aquello que está desviado. Mira, fornicación incluso es mucho más allá que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Tiene que ver con conductas, con pensamientos que no agradan a Dios, con la inmoralidad de vida completa, ¿sí? Y la inmoralidad, claro, tú me puedes decir, pastor, no, pero si yo no tengo ningún problema sexual, sí, pero está hablando de la inmoralidad plena como persona en todo lo que tú puedes hacer. Por eso está asociado a la palabra fornicación, a la palabra santidad. La palabra fornicación ahí está en contraposición. Amado mío, consecuencia, santidad es lo que el Señor demanda. Y es algo que no es fácil, claramente no es fácil para ninguno de nosotros. Es importante. La ciudad vivía en una promiscuidad absoluta. La cultura era promiscua en esos años. Tanto más que en el día de hoy. Tanto más que en el día de hoy. Por eso Pablo hace este llamado a la iglesia, porque ve que pudiera ser, aquello pudiera ser una instancia en la que la iglesia podía ceder y la que podían caer los hermanos de la iglesia. No nos dice que haya, no es como en Corinto que le dice un caso de inmoralidad juzgado porque se estaban haciendo algo que no correspondía. Acá no es necesario, pero Pablo coloca atención en esto. Fíjate, la única cosa que Pablo tenía del informe de Timoteo, que lo vimos la semana pasada, que parecía que algo no estaba bien, es que dice que la iglesia, de las virtudes que Pablo recordaba, fe, amor y esperanza, dice Timoteo, Pablo, mira, en fe y amor están re bien, pero en esperanza, en la experiencia de que el Señor viene, ¿no es cierto?, allí están débiles. Entonces, pareciera que Pablo comienza a reafirmar y cuando reafirma esto, parte diciéndole cuidado, cuidado con la santidad. Porque cuando la santidad comienza a afectar, cuando la integridad de vida comienza a afectar las personas, entonces lo primero que comienza a perderse es la esperanza. Porque ya no pienso más allá. ¿Por qué? Porque estoy comenzando a pensar en mí. Donde todo termina en mi persona. ¿Sí? Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y amor. Fíjate que es interesante esta figura. La palabra esposa, que sepa tener a su esposa, es una traducción subjetiva en este caso de Casiodoro de Reina, que hace la primera traducción. Porque la palabra original que ahí aparece es vasija. ¿Sí? Y la idea y la palabra tener es de poseer, no la palabra tener de sexualidad, como aparece en otros textos, que ahí sí uno la podía asociar. ¿Sí? El acto sexual lo asocia más bien con la palabra conocer, que aparece en otros pasajes de las Escrituras. Aquí el autor Pablo dice que cada uno tenga su propia vasija, dándonos la idea de que tiene que ver con algo que es propio, que es personal, ¿sí? Pero la traducción que se hace de esposa está perfecto en el concepto. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. En razón de la cultura, que decía que no importaba, que no obligaba a la fidelidad, ¿sí? Dice, sepa cuidar de lo que tiene. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, serán una sola carne. Todo el contexto para decirnos, ¿sabes qué?
Y es tan interesante porque dice la vida de santidad, de consecuencia de vida, se refleja en la relación tuya con tu cónyuge. ¿Sí? En 1 Corintios 6, del 13 al 20, nos enseña que los creyentes tienen la responsabilidad de valorar a los demás creyentes. Estas son actitudes que tenemos que aprender y que tenemos que cultivar, partiendo por nuestro cónyuge, y se amplía todo el espectro de quienes están a nuestro alrededor. Pero mira, fíjate lo interesante, que la primera postura de Pablo es un llamado eh, al control, al autocuidado, al autocontrol de cada uno de nosotros. Dice, que cada uno de vosotros sepa tener. Es decir, que cada uno aprenda a dominar su cuerpo. Que el proceso de la santidad en la vida de cada uno es personal. ¿Sí? Y vuelvo a esta idea, no es público, no es comunitario. La santidad comunitaria es necesaria, y ya lo hemos visto en muchas ocasiones, para que la iglesia en santidad se presente, dice, sin mancha delante del Señor. Pero parte de una acción individual. No es que yo me voy a hacer parte, bueno, yo estoy en una iglesia santa, yo también soy santo. No funciona así. Tiene que ver conmigo, con mi decisión, con mi cuidado, con lo que con lo que yo estoy haciendo de mi propia vida. En el versículo dice que en razón de esto, del versículo 4, dice el versículo 5, no en pasiones, es decir, tenga su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cuáles eran las pasiones? Simplemente dejarse llevar por esta acción lujuriosa de la sociedad, de tener otras mujeres, de buscar, ¿no es cierto?, el desenfreno en otras mujeres, ¿sí? Y el sexto, mira el versículo 6, qué maravilloso, dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿En qué contexto? En este mismo, en el de la santidad. Cuidado, no te confundas, no lo lleves solamente al tema sexual, ¿sí? Sino que en la santidad. Dice que ninguno agravie, que cause agravio. No en el adulterio, respecto de la propia esposa del versículo 4, ¿sí? Porque ahí dañamos a esta persona y dañamos a los que están a nuestro alrededor. Y el Señor dice, no, eso no me agrada. No es parte de la santidad. No es parte de lo que la iglesia... Mira, este es un mensaje a la iglesia, no le está hablando a los no creyentes, está hablándole a la iglesia. Pero dice, esto lo toma desde la figura de la santidad. Dice, vivir una vida santa implica no agraviar en nada a tu hermano. Es decir, implica que quien está a tu lado, a quien tú llamas tu hermano, ¿no es cierto?, se sienta o no se sienta necesariamente agraviado. ¿Sabes lo que significa agraviar? En términos sencillos, pasar el límite, ¿sí? La palabra que se pone aquí agraviar es pasar el límite, es ir más allá. Es el creerte que tienes un derecho sobre la otra persona. Y Pablo dice, ¿sabes que la santidad es tan sencilla? No pases el límite con los demás. Respétalos, acéptalos. Y ya vamos a ver en la línea que sigue, porque Pablo ahora comienza a hablarnos del amor. Es tan interesante, ¿no te parece? A mí sí, me parece que de verdad es interesante lo que está diciéndonos. Agrega una sentencia Pablo tremenda, dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Es decir, Pablo ya les había contado a los hermanos, dice, no importa lo que los demás nos han hecho, porque el Señor ha pagado por nosotros. El Señor. No, ni siquiera le dice que que la iglesia tome acciones concretas. No le está dando instrucciones ni siquiera a la iglesia respecto a esto, aunque en otras cartas él da instrucciones respecto a los que están en algún pecado de inmoralidad. Sin embargo, en esta ocasión le está diciendo a la iglesia, sabe que condúzcase en santidad, porque cuando la santidad se pierde, es el mismo Señor quien paga. Amado, Pablo comienza a darle estas instrucciones a la iglesia y lo está haciendo con una iglesia que la ama, con una iglesia que la considera especial, que consideraba que eran tremendos, que eran evangelistas, que abundaban en... Y le da esta instrucción bien especial. Viva en santidad respecto de la cultura o de la sociedad que le rodea.
En este caso había un énfasis en lo sexual, pero podemos fácilmente aplicar esto a la realidad en el día de hoy, a nuestra propia cultura social, que también tiene en lo sexual y en lo, mucho que decirnos, o que no decirnos, que no entregarnos por todos los antivalores que tiene nuestra sociedad en el día de hoy. Pero nos hace un llamado y dice, viva usted en una vida que agrade, que busque el rostro de Dios. Luego el 7 agrega como sentencia, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es decir, le estoy demandando todo esto porque hay una razón potente. No nos está llamando Dios a una vida que no agrade. ¿Sabe qué? Esto es lo que le decía al comienzo. Dios no quiere el 50, ni el 30, ni el 90, ni aún ni el 95%. El Señor quiere el todo o nada. No hay espacio. Dios no nos llama a inmundicia, nos llama a santidad como congregación y de manera personal, teniendo cuidado que la inmundicia que rodea nuestra sociedad no llegue a nuestras propias vidas. Cuando Pablo hace este llamado a la iglesia, es que claramente en la iglesia, cuando decimos, nosotros decimos se entra al mundo, a lo mejor porque no nos gusta el estilo musical, o porque a lo mejor aplicamos alguna cosa de la modernidad, y ahí algunos dicen, no, el mundo se nos está metiendo. Cuando decimos esa expresión, quiere decir es que precisamente la inmundicia, lo no santo delante de los ojos de Dios afecta a nuestra iglesia. Y Pablo le está advirtiendo a la iglesia en Tesalónica, cuidado de que no les vaya a pasar esto. Ustedes es una iglesia que son evangelísticas, ustedes es una iglesia que se ama tanto, ustedes que son una iglesia que predica el evangelio en todo lugar, ustedes que han aprendido a vivir de quienes les enseñaron y han llevado el evangelio, porque no lo saben todo, pero han tratado de ser fieles al Señor. Cuidado con que la inmundicia del mundo, las ambiciones, los egoísmos, las mentiras de Satanás, ¿no es cierto?, vengan a ensuciar la santidad de los hijos de Dios. ¿Hombres y mujeres perfectos? Claro que no, bajo ninguna circunstancia. Ese proceso termina al final, cuando seamos glorificados, cuando estemos en la presencia del Señor. Y Pablo le habla a la iglesia en los versos que sigue. Pero sí hace un llamado a la santidad, a este proceso de vida que tenemos que seguir experimentando día tras día en la búsqueda del rostro del Señor. No equivocar el paso en aquello, ¿sí? Hemos sido llamados a santidad y hemos sido llamados en santidad para glorificar el nombre del Señor. No podemos desechar esta enseñanza, dice el verso 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. No desechemos a aquellos que a Dios le agrada, sino que tomémoslo en nuestras vidas. Hermano amado, este es el tiempo, tengo que hacerte este llamado. Tu vida está en un proceso de santidad. Hay algo en tu vida, ¿no es cierto?, que no agrade el nombre de Dios. Hay algo en tu vida que no esté de acuerdo al propósito de Dios para ti. ¿Sabes lo que Dios está demandando? ¿Te recuerdas de la enseñanza de Dios para tu vida en todo el quehacer que tú tienes? Tus acciones de hoy día, cómo eres como esposo, como padre, como hermano de nuestra congregación, en tu trabajo, como vecino, en donde quieras, como apoderado, como joven en la universidad, como señorita en el colegio, en el liceo, en la universidad, en tu trabajo. ¿Tú crees que este estilo de vida que tú estás llevando agrada al nombre de Dios? ¿Es un estilo de vida en santidad para el Señor? Tienes que responder esta pregunta en tu vida, mi amado hermano. Tienes que preguntarte si mi vida no la he acomodado, no la he moldeado un poquito de aquí y un poquito de allá. Me gusta estar en la iglesia, pero no tanto. Me gusta estar, pero no estoy dispuesto a comprometerme con el servicio, con la acción. Me caen bien los hermanos, me siento cómodo, me gustan las canciones, en fin, lo que fuera, pero no estoy tan dispuesto a dar el paso siguiente. ¿Tu vida de santidad honra el nombre de Dios? Responde esta pregunta sinceramente en tu corazón. Pregúntale al Señor, haz un alto en este momento. Y pregúntale, Señor, ¿mi vida te agrada? ¿Mi vida es una vida santa para ti? No lo que yo creo, Señor,
lo que tú quieras decirme. ¿Mi vida es una vida que honra tu nombre? Tienes que responder a esta pregunta de manera especial. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y aquí nuevamente Pablo habla de que la falta de santidad en nuestras vidas es un desechar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Me temo que muchos hacemos eso a veces. Desechamos la presencia del Espíritu Santo y nos dejamos llevar por nuestras propias pasiones. Pastor, pero que nada, yo no le hago mal a nadie, soy una buena persona, cumplo con todo. Sí, puede ser una excelente persona, pero no una persona conforme al corazón de Dios. Ahí está la diferencia. Tienes que preguntarte, mi amado, tienes que hacerte esta pregunta. Déjame seguir avanzando. Versículo 9. Pablo aquí pone un pero. O sea, está bien, dijo, todo esto, cuiden su santidad. Pero, dice, respecto de esta santidad, un área buena que ustedes tienen, ¿no es cierto? Respecto de esta santidad que estoy demandando, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Fíjese que lo aprendieron de Dios. Pero ¿cuándo Dios le habló si Pablo fue el que le fue a predicar y estuvo ahí un par de meses con ellos? Bueno, lo aprendieron precisamente al ver a estos mentores, a estos que les enseñaron. Y entendieron que el mensaje era de Dios y no de los hombres. Que no miraron al hombre, sino que entendieron que había que mirar a Dios detrás del hombre. Y entonces dijeron, esto es lo que el Señor nos enseña. Y lo pusieron en práctica en sus vidas. ¿Sí? En una práctica absoluta. Y dice, lo he aprendido de Dios, versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más. Ya Pablo, ¿se acuerda? La semana pasada ya les había dicho lo mismo. ¿Sabe? Mire, no me voy a cansar de decirle que abunden en amarse los unos a los otros. Y el amor de ellos era en acciones concretas. El amor de ellos era en acciones de vida diaria y permanente. Respecto del amor fraternal, un autor dice lo siguiente: no es suficientemente considerado por la mayoría de las personas cristianas, quienes, si investigan el asunto, podrían encontrar que pocos de sus afectos más fuertes fueron determinados por la fe común. ¿No es el amor una palabra fuerte y peculiar para describir el sentimiento que atesoras hacia algunos miembros de la Iglesia, hermanos para ti en Cristo Jesús? Sin embargo, el amor a los hermanos es la mismísima prenda de nuestro derecho a un lugar en la Iglesia para nosotros mismos. Si tu padre, tu madre, tu hijo están enfermos o tienen una necesidad, cualquiera que ésta sea, y reclaman de ti tu tiempo, tu dedicación, tus recursos, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Si tu familia requiriera una operación, un familiar tuyo, tu esposa, tu mamá, tu hijo, una operación, ¿estarías dispuesto a vender tu auto para que ellos estén bien? ¿Estarías dispuesto a pedir unos días de vacaciones para cuidar a tu mamá, a tu papá en un estado de enfermedad absoluto? ¿Estás dispuesto a irte una noche entera a cuidar a alguien? ¿A un familiar? Sí, ¿no es cierto? Lo hacemos y con alegría, aunque nos cansemos físicamente, aunque nos signifique un deprimento económico, aunque nos implique un cansancio emocional verlos así sufriendo, ahí estamos. Y si yo te pregunto por qué lo haces, tú, es mi deber. Es mi deber como hijo, como hija, como esposo, como padre. Es tu deber. Ni siquiera te lo cuestionas. Es más, si hay alguien de tu familia que no lo hace, entonces tú eso lo cuestionas. ¿Cómo es posible que no lo haga si es su mamá, si es su papá, si es su hermano, si es su hijo?
Pablo lo que le está diciendo a los hermanos, bueno, ¿y si son los mismos hermanos de la iglesia? ¿Por qué con ellos es diferente? ¿Por qué con ellos es diferente? Por eso Pablo le dice, del amor fraternal no tengo que hablarles mucho, pero abunden ellos más y más. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas que vamos dejando. Estoy dispuesto a darlo todo por mis hijos, o por mi esposa, o por mi esposo, o por mis padres. Pero no estoy dispuesto a dar lo mismo por los hermanos de mi iglesia. No estoy dispuesto a aceptar, a perdonar, a restaurar, a atender, a desprenderme, aún con costo para mí. El amor fraternal, el amor filial, el Filadelfia que habla aquí, el amor entre hermanos, no está hablando del ágape, del amor de Dios. Pablo dice, la iglesia nace en el ágape, en el amor de Dios, pero se fortalece en el Filadelfio, en el filio, en el amor de los hermanos, que tiene que ser poderoso. No tengo que hablarle porque ya lo hacen, pero un poco más, aún es necesario, un poco más. Porque ahí escupa, o ahí está tu lugar. Una tendencia latente en la iglesia, ¿no es cierto? Que aunque posterga, mira, que posterga la venida de Jesucristo, es la falta de amor en la congregación, en la iglesia del Señor. Mire, verso 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con las de afuera, como también con los de la congregación. Hermanos míos, querida iglesia, el Señor nos hace esta demanda. Comportarnos y vivir de acuerdo a lo que Él está pidiendo de nosotros como iglesia. Nos hace un llamado profundo a amarnos de manera especial y sobrenatural. Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, era una iglesia que estaba dispuesta a hacerlo todo, pero dice, ¿sabes qué? Quiero que abunden un poco más, ¿sí? Dice que la conducta, que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y que no tengáis necesidad de nada respecto de ellos, ¿sí? Que trabajemos con nuestras manos para que nadie tenga nada que decir. Fíjese que las instrucciones que le está dando Pablo a la iglesia son bien concretas, pero que tienen plena vigencia para nosotros en el día de hoy. Pablo le ha dicho en estos primeros versículos, hasta el versículo 12, a la iglesia, que entiende que es una iglesia que se ama y que es una iglesia que tiene una fe que está en acción. Ahora va a hablarles de que tiene problema, ahora viene del versículo 3 con la esperanza, pero de eso ya se va a encargar, está dando instrucciones específicas. Pero hace este alto y dice, hermano, como iglesia, cuidado. Busquen personalmente la santidad. Personalmente la santidad. Que se refleja en su vida sexual. Que no sea con inmundicia. Que no sea con inmundicia. Que agrade el nombre de Dios. Vivan en amor intenso y trabajen honradamente, tanto adentro de la iglesia como fuera de ella. Como no nos dice el texto, no sabemos si está hablando del trabajo del servicio o si está hablando del testimonio. En ambos casos, la figura es la misma. Hágalo honradamente y con un testimonio acorde para los de afuera. Palabras del profesor Kohler al principio. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Qué es lo que estamos experimentando en el servicio al Señor? ¿Estamos dando el todo o son una parte? Recuerda que en la estantería espiritual, como decía el profesor, hay solo dos opciones. O todo o nada.
O servimos a Dios o nos servimos a nosotros mismos. No hay espacio para dobleces ni para pequeñas migajas. Tu vida de santidad honra el nombre de Dios. Tu amor a los hermanos es un amor expresado más allá de las palabras. Tu trabajo y servicio al Señor abunda plenamente para testimonio de los que están a nuestro alrededor. Interesantes reflexiones que tenemos que mirar en nuestra propia vida y decirle al Señor, aquí estoy. Señor, mi vida te agrada, mi vida está en santidad, mi vida rechaza lo que está alrededor, o mi vida simplemente vive el día tras día, ¿no es cierto?, de la experiencia de la iglesia, pero que no crece en la santidad que tú demandas de mí. Tú debes responder esta pregunta, mi amado. Tus acciones responden por ti, te lo debo advertir. Tus acciones hablan por ti. Tus palabras hablan por ti. Tus hechos hablan por ti. Entonces, yo te invito a que haya absoluta consecuencia en cada uno de ellos. Lo hermoso del Señor es que siempre hay espacio para el arrepentimiento y para volver a comenzar. Siempre está la oportunidad maravillosa del perdón de Dios, para que en lo que nos caemos, en lo que fallamos, el Señor lo limpie, lo restaure y nos ponga nuevamente en el camino. Que el Señor nos guarde, hermano, que nos ayude a vivir en santidad, no solamente esta semana, sino que cada día en nuestras vidas. Que nos enseñe del amor fraternal profundo, completo, y que vivamos una vida de testimonio que honre el nombre poderoso de nuestro Dios. Un abrazo a cada uno, que tengan una linda semana, y que esta reflexión de estas instrucciones tan prácticas de Pablo podamos aplicarlas también a nuestras vidas en el día de hoy. Amén. Cada día tu nombre bendeciré.
Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Hermanos, gloria a Dios, ¿cierto? Por este culto hermoso que hemos podido tener. Vamos a darle gracias a Dios por esto. Esperemos que esta semana que viene sea una buena semana para todos, que podamos, ¿cierto? Tomar esta palabra, hacerla en nuestra vida, que sea, ¿cierto?, la que nos lleva a seguir adelante. Damos gracias a Dios. Entonces vamos a terminar con un momento de oración. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has entregado hoy día, Señor, en este culto. Agradecemos todo lo que nos das, Señor. Te pedimos que sigas con nosotros, que esta semana que se viene sea una buena semana para todos, Señor, y que todo lo que tú tienes planeado para cada uno de nosotros se pueda cumplir, Señor, según tu plan, Padre. Muchas gracias por todo. Te agradecemos todo lo que nos das, Señor, y también agradecemos aquellas cosas que quizás no podemos tener, Padre, porque tú eres quien decide qué es lo bueno para nosotros. Nosotros somos tus hijos, Señor, y entregamos nuestra vida según lo que tú quieres, Padre. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te agradecemos, Padre. Amén. A Jesús seguiré, pongo en